Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Damos la bienvenida a Ruth Nagles a este espacio de entrevistas con docentes invitados por la Antena Clínica de Bilbao y el Seminario del Campo Freudiano de Bilbao y que nos facilita a los jóvenes participantes la posibilidad de este encuentro. Ana Ruth Nagles es psicoanalista en Madrid, miembro del IAME, de la EOL, de la LP y de la MP, docente del Instituto Clínico en Buenos Aires, también ahora del NUCEP y del Campo Freudiano, y que impartió también seminarios a lo largo de muchos lugares como Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Montreal. Asimismo es autora de numerosos artículos México. Y México, sí. Y autora de numerosos artículos y libros, 4 libros, que ayer noche tuvimos la oportunidad de escucharla en la presentación de este último libro, titulado Delicias de la intimidad, de la extimidad al santo. Y hoy en Bilbao hemos tenido también la posibilidad de escucharla con sus enseñanzas, tanto en la presentación clínica, seminario de casos clínicos y el seminario de textos con el escrito de Lacan, la instancia de la letra en el inconsciente, las razones de Freud. Así que un gran día de transmisión. Bueno, y con este momento que tenemos la oportunidad de estar hoy en Bilbao, nos recordaba cómo hacía 19 años que no estaba aquí y que ahora se encuentra en Madrid. Entonces, bueno, como tenía Pablo también unas preguntas en relación a estas idas y venidas, ¿no?, entre Buenos Aires y... ¿no? Esto precisamente quería tomar en primer lugar, bueno, aunque quizá haya una serie de idas y vueltas en este asunto, pero claro, con su venida aquí recordaba la conferencia en Buenos Aires de Jacques-Alain Miller en el 2008, en el que él hablaba sobre el ambiente del psicoanálisis en esta ciudad de Buenos Aires, y decía que resultaba saludable para muchos analistas de Europa o de Estados Unidos el viajar allá por el contraste con el ambiente un poco paranoide vivido en otros lugares, de esta cuestión de que parece que el psicoanálisis es perseguido para ser aniquilado, no así en Buenos Aires, ¿no? Entonces me preguntaba un poco la vivencia contraria, ¿no? El partir de Buenos Aires y el venir a Madrid, venir a Estado español, bueno, ¿cómo se ve esto? Bien, agradezco la presentación y las preguntas, y es cierto que Buenos Aires tiene una particularidad que no tiene ningún otro lugar del mundo, y es que el psicoanálisis está muy metido en la cultura de la ciudad. Y de las grandes ciudades, diría yo, porque también ahí tenemos una sede de la escuela en Córdoba, otra sede de la escuela en Rosario, otra sede de la escuela en La Plata, otra sede de la escuela en Santa Fe, y hay grupos de psicoanálisis que trabajan con el Instituto Oscar Mazota, del cual también fui docente durante muchos años desde su fundación, que a lo largo de todo el país tienen grupos de trabajo y de enseñanza ligados a este instituto, con docentes que viajan desde Buenos Aires y de todo el país. Entonces, psicoanálisis hay mucho en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires, y les decía que quizá la característica que tiene el psicoanálisis en Buenos Aires es que desde muy temprano hubo psicoanalistas que escribían en revistas de divulgación pública. Y entonces había una revista que se llamaba Para Ti, que era para mujeres, que las leían las mujeres, cuando yo era pequeña, donde ya escribían psicoanalistas sobre el psicoanálisis, que era todavía el psicoanálisis de la IPA. La IPA tenía su sede en Buenos Aires también desde los años 40, y la IPA y algunos personajes de la IPA, entre ellos José Blecher, fueron algunos de los que fundaron la Facultad de Psicología en Buenos Aires antes de los años 50, o sea que hay mucha impregnación y resonancia de los términos psicoanalíticos en la cultura de la Argentina. Entonces, el psicoanálisis es algo, ¿cómo decirlo?
Yo decía que, a diferencia de lo que sucede acá, que es algo oculto, mucha gente no cuenta que está en análisis porque parece ser vergonzoso o vergonzante y parece ser que es solo para los locos el psicoanálisis. Allá el psicoanálisis, analizarse tiene un valor agregado, o sea, da, ¿cómo decir?, títulos, analizarse. Sobre todo entre la gente ligada a la cultura. Pero en general la gente le dicen hay que ir a un psicólogo, hay que ir a un analista, etc. Y en los hospitales hay mucha gente ligada al psicoanálisis que trabaja en instituciones públicas. Entonces, es cierto que hay una tendencia a cerrar servicios de psicopatología, a cerrar servicios donde actúan psicoanalistas, porque la política neoliberal va de la mano del cognitivismo que medica y tiene soluciones rápidas aparentemente falsas, porque no lo son. Pero en la Argentina todavía hay muchos psicoanalistas que trabajan en instituciones públicas, hospitales, centros de salud, colegios. Entonces, el psicoanálisis tiene mucha integración en la cultura de Buenos Aires. No es algo... Entonces, como dice Miller, en Buenos Aires, no, que alguien diga yo me analizo, sí, nos analizamos todos más o menos. Entonces, es así algo muy... que forma parte de la vida, no es una cosa, se analiza. Es cierto que acá yo sé de gente que oculta que se analiza, lo oculta incluso a sus parteners de vida, porque, bueno, evidentemente hay otra relación con el discurso, hay otra relación con el saber, hay otra relación aquí con el saber en general. Yo creo que los 40 años de franquismo acá no han dejado de dejar su huella. Entonces es una huella ligada con el hecho de apostar a la necedad, pero apostar a la necedad de la que nada se quiere saber. Entonces me parece que allá hay otra relación con el saber diferente. Hay una relación con el saber y con el hablar de lo que a uno le pasa. La gente no tiene el prurito de decir a mí me pasa esto, o estoy mal por esto, o no sé qué hacer con este problema, y a vos qué te parece que puedo hacer, y entonces uno le dice al otro, bueno, ¿por qué no te vas a analizar? Y la gente toma el psicoanálisis como una solución para problemas insolubles, etc. Forma parte del saber casi popular, diría yo, el psicoanálisis. Entonces, es cierto que el saber popular confunde psicoanálisis con psicología y entonces, bueno, pueden ir a parar. Pero como el psicoanálisis está muy metido en la trama social e institucional, realmente a veces tienen la suerte de ir a parar a psicoanalistas y entonces se genera una relación diferente con el saber. De cualquier manera, yo debo decir que hay una diferencia entre lo que pasaba cuando yo empecé a practicar el psicoanálisis hace muchos años y lo que pasa ahora. Sí. Esto lo dije hace un rato. Lo que vemos ahora es que cada vez hay menos relación con el saber, también en Buenos Aires, y más, yo diría, hay más inmersión en las imágenes consoladoras que dan las series, los videojuegos, las computadoras, la televisión o lo que fuere. Vivimos, como decía Miller, en una época bajo el imperio de las imágenes y ha perdido su crédito el discurso. Yo decía ayer en la presentación del libro que cada vez se lee menos, ¿no? Los niños leen menos, los adultos leen menos, los jóvenes leen menos porque se pasan más tiempo dedicados a los jueguitos de internet, a las series de televisión, y agarrar un libro
y ponerse a leer es algo que no es habitual como sí lo era hace 30 años atrás. Entonces ha cambiado algo en el mundo del capitalismo decidido, del neoliberalismo reinante, que tiene que ver con ese modo de tratar con los semblantes. Entonces, antes los semblantes eran menos imaginarios en un punto, eran más simbólicos, y ahora los semblantes son más imaginarios. Es por eso que también se ve un gran aumento de casos de psicosis y de autismo en los últimos años, que no eran frecuentes hace más de 30 años. O sea, la gente no estaba tan loca como está ahora. Entonces siempre hubo gente loca, siempre hubo psicóticos. La historia de la locura nos lo dice, existe desde siempre. Pero el nivel de epidemia, por ejemplo, que tiene el autismo, como lo dice Eric Loran en el libro La batalla del autismo, o el nivel de epidemia que tienen las psicosis ordinarias, no era tan habitual, Entonces, tanto en Argentina como acá vemos un cambio cualitativo en la gente que se acerca a los psicoanalistas o que demanda un tratamiento analítico, en el sentido de que hay más psicosis que neurosis en relación a 30 años atrás. Pero también es cierto que la gente que se acerca al psicoanálisis en la Argentina lo hace sin necesidad de ser mandado por otro, sin necesidad de ser derivado por un médico, lo hace como lo tiene como un recurso a la mano al psicoanálisis. No es que tiene que venir el médico y decirle, bueno, ¿por qué usted no va a ver qué le pasa con un analista o con un psicólogo? No. La gente ya lo tiene internalizado, lo tiene incorporado el recurso al psicoanálisis o al OPSI. Entonces, bueno, en ese sentido podemos decir que en Argentina es otra la relación al psicoanálisis que la que hay acá y que incluso la que hay en París. Porque yo no he vivido en París, pero he estado bastante, he intercambiado un montón con colegas de Francia, etc. París es mucho más reducido también el porcentaje de gente que recurre naturalmente o espontáneamente, mejor dicho, al psicoanálisis. Entonces es un fenómeno interesante que solo sucede en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, y que tiene que ver también con personajes que han venido de España. Yo no me acuerdo, hay un psicoanalista muy famoso español que fue uno de los fundadores de la APA en Argentina, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es Ángel Garma, que era español y fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina junto con otros, pero fue uno de los fundadores. Hubo psicoanalistas europeos que también han ido a la Argentina en su momento y que se dedicaron a la transmisión del psicoanálisis y a la inmersión del psicoanálisis en la cultura. Entonces, por lo menos en ámbitos de la cultura, el psicoanálisis es un valor. Entonces, se me divide un poco la pregunta que iba a hacer, pero pensaba qué vías, ¿no? ¿Qué posibilidades aquí, con la situación que describes, de transmitir algo de esto, de propagar esta peste que decía Freud del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué vías acá? Bien, es una buena pregunta. Yo creo que, como decía Germán García, que fue mi maestro, lamentablemente hace poco que murió, en la medida que uno pueda ir a un lugar, levantar la mano y hablar, uno puede propagar la peste, o por lo menos intentarlo. Yo creo que hay que meterse, así lo digo, meterse como una cuña en lugares de la cultura
que sean escuchar lo que tienen para decir, etc. Y después levantar la manito y decir, pero ¿no le parece que habría que pensar, introducir en todos los ámbitos de la cultura una pregunta respecto del sujeto del inconsciente, de ese sujeto que no sabe lo que dice? Ese sujeto que habla como chorlito, a pesar de que cada uno que habla y da una conferencia cree que sabe lo que dice y lo ama. No, acá mismo dice que el que enseña lo hace como analizante. Entonces, como analizante uno habla y asocia y no sabe a partir de qué habla. Pone el discurso histérico, es el discurso analizante. Entonces, en realidad, introducir esta pregunta de por qué hablo y no más bien callo, y después desde dónde hablo, es introducir la cuña de la división del sujeto en todos los que creen que son dueños de su palabra. Y ya introducir esa pregunta por el sujeto dividido del inconsciente es un modo de introducir la peste. Pero para eso van a tener que salir ustedes de las puertas de la escuela, o sea, de las paredes de la escuela. Hay que ir en lugares como estos, hay que ir y hablar en donde se pueda, donde uno pueda levantar la mano y decir, perdón, ¿puedo decir algo? Y en cualquier lugar, en una tertulia de literatura, en una tertulia de cine, en una conferencia sobre antropología, en una conferencia sobre filosofía, donde sea, uno puede ir y introducir la pregunta por el sujeto del inconsciente. En una conferencia de justicia, por ejemplo, con los jueces, con los enseñantes, o sea, con los educadores. Pero usted ¿de dónde cree que, o sea, de dónde sacan que ellos saben cuál es el bien del niño? ¿Y cómo poner en cuestión, hacer aparecer la división? Entonces, hacer aparecer la división es hacer aparecer el espacio de una pregunta posible. No de una certeza, justamente, sino de una pregunta. Entonces van a tener que salir a la ciudad, a hablar y hacer resonar a la pregunta por el sujeto en otros ámbitos. Si no, no hay manera. Yo me acuerdo, le decía ayer a María Verdejo, que nosotros hace muchos años, un grupo de gente de la EOL, trabajamos el tema de la relación del psicoanálisis con el derecho y produjimos un libro que se llama El psicoanálisis y los derechos de las personas. Y trabajamos con abogados, con jueces, con el director nacional de ese momento de política criminal del Estado, y cada uno escribió su trabajo y armamos un libro que está en 3H, lo podrán conseguir, editado en Argentina. Pero sí, hay que meterse. Yo he trabajado un montón con docentes, en su momento como presentando mis libros de psicoanálisis con niños, una política del psicoanálisis con niños, que es mi primer libro, del año 96. Bueno, yo lo he ido a presentar en colegios, he ido a hablarle a los docentes. Digo, hay que hablar con los otros discursos, porque si no, ¿cómo van a prender, digamos, la llamita que encienda algo de la pregunta por el ser? Y en última instancia va a desencadenar la pregunta por la existencia y por el hablar. Bueno, hay algo del ámbito, ¿no?, institucional que decía. Sí, un poco eso es un poco lo que viene comentando, ¿no? De cómo en la institución hay otro recorrido allá, porque eso hay sí, otra... y hay una característica que solo creo que existe en la Argentina. Hay un montón de gente que se forma como psicoanalista que trabaja gratis en las instituciones. Que no cobran y van a trabajar todos los días sin cobrar. Pero también se les permite, se les da lugar. Pero digo, hay un montón de gente que se está formando en el psicoanálisis, un montón de practicantes que lo han hecho y lo hacemos hace millones de años, se hace así. Gente que no entra a las residencias, entonces va como concurrentes,
y trabajan sin cobrar y atienden pacientes y van a los ateneos clínicos y presentan casos. Digo, eso también está la posibilidad allá, no sé si acá habría, por ahí si a alguien se le ocurre se puede inaugurar esa posibilidad de ir a trabajar gratuitamente, aunque sea 2 veces por semana, a un lugar para poder participar de la práctica clínica. Entonces, eso allá se hace. Por lo menos hasta ahora se hacía. Digo, con el gobierno actual la situación está muy complicada porque el gobierno actual se rige por un socio que tienen cognitivista que viene a meter las neurociencias y el conectivismo en todo. Sí, lo que está ocurriendo a nivel planetario. A nivel planetario, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, pero eso también, por supuesto, la política gubernamental determina también qué lugar va a haber para la subjetividad en un lugar, en un país dado, en una ciudad dada, etc. Como, bueno, pero hay que hablar con las autoridades, hay que de alguna manera, esto cuando yo citaba hoy a Lacan en televisión que dice la única salida posible del discurso capitalista es una salida en masa del discurso analítico, es una ironía, nunca es en masa porque es de a uno por uno, pero es, bueno, lograr que los que están en lugares de decisión de alguna manera se confronten con la división y que eso les permita después pensar de otra manera la institucionalidad en sus distintos ámbitos. No es fácil, es mucho trabajo, pero es la única manera. La peste en puertas adentro ya la tenemos distribuida, ya todo lo que venimos estamos convencidos, la cuestión es cómo ir afuera, afuera de nuestras paredes, y cómo hacer justamente resonar algo de la pregunta por la subjetividad, esta subjetividad descubierta por Freud, donde hay un exterior íntimo al que no tenemos acceso. Bueno, cómo hacer que eso resuene como pregunta y que ponga a trabajar el saber en el caso por caso. No es fácil, pero hay que hacerlo. Con este, sí, no, yo con este entusiasmo para seguir, claro, continuar, continuar, es una relación que con la causa que no se puede perder, porque es transmitir la peste, como decía Pablo, ya lo dijo Freud, y seguimos en eso y tenemos que seguir en eso, porque si no el psicoanálisis realmente va a morir, si no está garantizado que vaya a existir por los siglos de los siglos, ni mucho menos, al contrario. Entonces sí está amenazado y sí hay que seguir transmitiendo la peste de una manera activa. Activa. Hay que salir a hacerlo. Sí, pensaba ahora en esto que mencionaba antes Jorge, ¿no? de su trabajo en otros países de América Latina. No sé, desconozco la situación, ¿no? Cuál es, pues en México que citaba, en Bolivia, o en otros países, como si ya había, bueno, no sé, ¿hay algo? ¿Es una llegada? Hay grupos. La NEL es una escuela de Latinoamérica que incluye a Chile, Bolivia, Perú, Uruguay. Brasil tiene su propia escuela aparte. México, la NEL, estoy volviendo a la NEL. México, Venezuela, Ecuador, Miami. No, Miami ahora forma parte de la New Lacanian School, forma parte de la NEL, pero ahora forma parte de la New Lacanian School, y creo que nada más, que no me estoy olvidando de ninguna, y que tienen pequeños grupos con 2 o 3 analistas en cada lugar, y gente en formación. 2 o 3 analistas quiere decir 2 o 3 miembros de la AMP. En algunos lugares hay 1, en otros lugares hay 2 o 3, etc. Hay pocos. Pero, por
ejemplo, en el DF en México hay un grupo muy activo que fue conducido por dos argentinas que se trasladaron a México y una tercera argentina que también fue. Y entonces, bueno, digo, y que se dedican a transmitir la peste. Y trabajando mucho, que es un tema que me olvidé decirles, en la universidad. Hay que entrar en la universidad. Hay que entrar en la universidad, sí o sí, porque ahí están los jóvenes, estudiantes. Entonces hay que intervenir en la universidad, hay que dar clases en la universidad, aunque sea en la cátedra de sanidad de la Facultad de Medicina, no importa. La cátedra de salud mental de psiquiatría, no importa. Hay que ir a transmitir algo en la universidad. Si no tocan la universidad va a ser muy difícil mover el avispero para conseguir gente que se relacione con la subjetividad que nosotros trabajamos, digamos, la subjetividad considerada por el psicoanálisis. Entonces, bueno, creo que sí, que es otra institución que no hay que perder de vista, fundamental. Entonces, en Latinoamérica hay gente que está trabajando. Yo he estado, sí, en Colombia, por ejemplo, hay grupos en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Venezuela hay grupos también en distintas ciudades, pequeños. En Perú hay un grupo en Lima, en Bolivia hay grupos hay uno en Cochabamba, hay uno en La Paz, hay otro en Tarija, y hay gente suelta después, hay otro en Santa Cruz. Digo, no todos tienen el estatuto de sede, son distintos estatutos de los grupos, pero digo, hay... En Paraguay no hay, por ejemplo. En Uruguay sí hay un grupo joven. En Chile también hay dos grupos, porque somos tres y hacemos dos grupos. El narcisismo de las pequeñas diferencias, lamentablemente, todavía se juega entre los analistas. Y, bueno, y fundamentalmente una cosa que no quiero dejar de decir es que lo fundamental para la formación de los analistas son los análisis, los propios análisis. Lograr que la gente se analice, no solo que estudie, se analice en primer lugar. Del análisis van a llegar a la formación, pero la formación fundamental de cada quien es el propio análisis. Entonces, si no se analizan, no hay manera. Pero para que se analicen hay que hacerles conocer qué es el psicoanálisis, de qué sujeto se trata en el psicoanálisis, qué es el inconsciente freudiano, cuál es el inconsciente lacaniano, en todo caso. Todo eso hay que hacerlo circular, hacerlo resonar en los cuerpos de la gente que circula por otros lugares. Si no, no hay manera. Esto añade la dificultad del inconsciente hoy, lo que mencionaba antes, ¿no? De cómo estos semblantes más imaginarios, ¿no? Esta relación que decía antes también, ¿no? De la menor lectura igual, o de otra relación con el saber, no solo, bueno, antes lo ponía en contraste, ¿no? Que puede haber en Argentina y que puede haber acá por diversos motivos, pero también algo de la actualidad de esto, ¿no? Sí, donde... Yo a veces me pregunto esto, ¿no? Como algo hay un Freud que es muy de actualidad y hay otras cosas que no sé si tanto, ¿no? También el título... De cara a hacerlo llegar, a veces me encuentro en estas situaciones con algún contacto con algún joven universitario. Pero también tenemos, disculpa Pablo, el título de People es el inconsciente y cero nada en común, ¿no? Digo, porque claro, bueno, pero esta es la cuestión. ¿Cómo más. hacer entrar la subjetividad en juego? Porque el cerebro no hace entrar la subjetividad, el cerebro se maneja con el organismo. Y la cuestión del psicoanálisis es hacer entrar la subjetividad. Es la relación que cada ser hablante tiene por el hecho de ser hablante con ese cuerpo orgánico. Entonces la cuestión es cómo hacer entrar la pregunta por el propio ser. Que yo tenga un cerebro no dice quién soy yo. Entonces la pregunta es cómo despertar esa pregunta en aquellos que no se preguntan nada.
Y cómo despertar esa pregunta para decirles después que el psicoanálisis tiene respuestas para esa pregunta. Por supuesto que después cada uno la tendrá que encontrar en su propio análisis, la propia respuesta inventada para esa pregunta. No está dada de antes, se inventa a medida que uno habla. Y entonces, sí, hay una relación distinta con el saber en la cultura actual, justamente porque el saber está taponado por los objetos del mercado. Entonces, cuando antes un significante se dirigía a otro significante para obtener un saber de verdad, que es el discurso del inconsciente, ahora el sujeto se dirige a un significante para pedirle los objetos que taponarían su división. Entonces hay una respuesta de integración de un objeto que viene a llenar el espacio creado por la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Para qué vivo? Etcétera, para tener un Porsche. Entonces me compro el Porsche y logro mi ser. No, después te compras el Porsche y tu ser sigue estando perdido, y entonces te compras el bote, digo, los que tienen mucha plata, y los que no se compran el iPhone último modelo, y si no se compran el televisor de 150 pulgadas, y no va a ser eso, y no va a ser eso, y ahí no está la respuesta. Entonces la cuestión es que el mercado intenta taponar con objetos de consumo la pregunta por, bueno, por esto que hace de mí un ser singular, un sujeto singular, que hace de mí alguien que no es igual a ningún otro. Entonces, y que tiene que ver con un modo de satisfacción que tengo que descubrir cómo funciona en todo caso. Entonces la cuestión es realmente, cuando el mercado obtura esta pregunta, cada vez hay menos relación con el saber, porque están los objetos del mercado que vienen a taponar toda pregunta. Y sí, la época del imperio del mercado capitalista es una época que obtura el saber. Entonces vende conocimiento para intentar también, como mercadería a ser consumida, Wikipedia, todo lo que se puede encontrar en internet, qué sé yo, que está en el lugar del saber. No se trata de pensar, sino vayamos a buscar qué es esto. Bueno, dice esto, yo lo copio y lo llevo. Nadie se pregunta nada. Wikipedia sabe, internet sabe. Entonces no hay necesidad de saber nada porque está todo ya ahí. Entonces, el conocimiento es una mercancía más que Internet distribuye a baldazos. Entonces, bueno, el saber no es eso. El saber tiene que ver con cómo hace uno para vivir mejor, cómo se puede estar contento de vivir, cómo se puede disfrutar de la vida y saber que uno tiene una sola vida y que por más que la iglesia le quiera vender el paraíso después de la muerte, no existe más que esta vida. Entonces, bueno, como para dejar de pensar que el mercado o la religión pueden obturar ese punto que tiene que ver con el goce de la vida. Entonces, bueno, Lacan en eso es muy pesimista y dice que en realidad él cree que lo que va a triunfar es la verdadera religión, que es la religión cristiana. En la tercera dice eso. Y tiene un pequeño librito que se llama El triunfo de la religión, que es precioso, que se los recomiendo. Sí, porque la religión vende sentido también a baldazos y tiene respuestas para todo, obtura todas las preguntas. ¿Alguna pregunta más? Tomamos nota de esta última orientación, a poder leer también este momento, ¿no? Y ver cómo poder ir haciendo. Así que muy agradecidos por el entusiasmo y las enseñanzas de hoy. Bueno, espero haber transmitido algo de este entusiasmo y que sigan ustedes en la brecha de hacer pasar la peste a como dé lugar.
agarramos algo. Eso, o sea, Bien. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vale.